Esa es la pregunta que se harían o se hacen muchos creyentes. Este es el tiempo de donde se justifica el pecado. Y yo quiero que me escuche con mucho cuidado. Este es el tiempo que hay canciones para los pecadores. Sí, es verdad. Hay canciones que justifican el pecado. Hay mensajes que justifican el pecado. Y yo creo que nosotros, que la Biblia dice, el apóstol Pedro hablando, que Dios nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Entiendo que en la luz no hay pecado. El pecado no mora en la luz, no habita, no procede, no tiene asidero, no tiene fuerza. Cuando estamos en luz, el pecado no existe. Sea Jesucristo glorificado. ¿Cuál es el tema? Y esa es la pregunta: ¿cómo yo enfrento el pecado en el cuerpo de pecado? ¿Cómo yo enfrento mis deseos? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué me atacan? Porque como que toman de tiempo en tiempo el cuerpo de pecado y separa espacio, fecha para atacarme más que en otro tiempo. Y con más sandala taiki. Y como que en un tiempo yo siento como que es más ataque o más fuerte el ataque del cuerpo de pecado que me está atacando. Hello. Yo quiero que me escuche con mucho cuidado. No sé, manala kataya soma. ¿Para quién esta palabra? Pero a veces cuando los aires se condensan en el mundo espiritual y se siente tanta guerra y tanta batalla, es porque el mundo espiritual sabe que pasó una dirección divina hacia una vida, hacia un hijo en la tierra, y el mundo espiritual se da cuenta de quién le amenazó la luz de Cristo para revelar los misterios. Hello. Y empieza a provocarle los aires y condensa guerras espirituales de cansancio, apatía, luta la calla, para que la gente de Semana tú, Catay, se desencante y no reciba lo que Dios trae en ese día. Gloria que en Natalia Coa y más Tataku a Natalia Soja. Si lo siente, levántala para arriba. Nea Takaya Soa. Voy a hablar con alguien aquí que ama a Dios. Por eso está aquí. Pero el Ramá Tanakaya Soa, el pecado como que se le reveló. Hay tiempo que no es el diablo que ataca. Hay tiempo que no son los brujos que atacan. Hay tiempo que no son los hechiceros que atacan. Hay tiempo que como que el pecado allana cuesta catar. Como que te revela y se te revela. Gloria a Dios. Para que tú falles y caigas de la gracia de Dios. Nada cue. Y hay malaco, humaya sata. Y hay que entender por el Espíritu. Cuando no hay discernimiento, no entendemos por qué viene el ataque. ¿De dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Y por qué viene? Hello. Hello. ¿Cómo yo enfrento? ¿Qué tengo que tener? ¿Cuál es las armaduras que tengo que tener? ¿Cómo tiene que estar mi conciencia? Tito dijo que todo es puro para los puros. Pero cuando la conciencia está impura, nada es puro. Pablo aquí dice una palabra muy profunda. Y dice: así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí. Porque según el hombre interior
se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley en mi mente. Pablo está hablando dos puntos muy sagrados. Está hablando de miembros. Cuando los miembros del cuerpo no los crucificamos juntamente con Cristo, son los portales espirituales que usa el pecado, la tiniebla, para vencerlo. Y por eso hay que formatearnos a diario. Y el único que formatea la mente es la palabra. Por eso hay gente que tiene guerra para leerla. Por eso, Maracata y Asoma. Hay gente que el diablo no lo quiere meditando en la ley de Dios, en la palabra. Oh, gloria a Dios. El salmista decía, oh, gloria a Dios, que hasta durmiendo meditaba en la ley de Dios. Él sabía la guerra que estaba peleando en los miembros carnales. Oh, gloria a Dios. Y la única cosa que le daba victoria era meditar en la ley de su Dios. Ah, se llama. Cato, a mí acá. Entonces Pablo habla del hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El que es creado según Dios, según Efesios. Efesios capítulo 4, verso 22, habla de una renovación mental. Renovación. Y no hay renovación si no hay lectura de la palabra. Si el hombre interior no es forjado por la escritura, por la palabra, que es el hombre que se alimenta por el Espíritu, y el Espíritu de Dios lo pone a caminar en el Espíritu y a pensar en el Espíritu y a actuar en el Espíritu. Ese individuo, si no hay en él una renovación mental, es un hombre preso, cautivo al pecado y al mal. Y Pablo dice en el verso 23, pero hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente. En el 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Ato al diablo. Bucheta la calle. Yo sé por qué reprendí. Porque pasó uno asogándome el carro. Y yo estoy empantado así como usted me ve, tranquilo. Fuera toda mala influencia. Utali. Neata. Hermano Acali Yacobi. Entonces el hombre interior es el que se deleita. ¿Por qué Pablo habló de un deleite? ¿Por qué Pablo dice que el hombre interior es el que se deleita en la ley de Dios? ¿Qué profundidad hay ahí? Parece que Pablo entendía que el hombre de afuera es que se revela contra la ley del hombre de adentro. Hasta que nosotros no entendamos que los únicos seres humanos que tenemos dos viviendo en un solo cuerpo somos nosotros, no vamos a alimentar al que conviene. Eso es verdad. Por ejemplo, si hay dos viviendo en un solo cuerpo, el hombre interior, dice la Biblia que cuando usted desgasta el de afuera, ¿cómo se desgasta el de afuera? No obedeciendo, amén, los deseos pecaminosos de la carne. Entonces el de adentro se renueva, se restaura. Oh, gloria a Dios, crece. Amén. Hasta el punto que ya la vida del de afuera, nada de afuera lo alimenta, lo motiva, lo llama, lo seduce. Oh, gloria a Dios. Lo mueve a tal punto, a tal dimensión, que nada en la tierra aquí a usted le hace guerra. Gloria a Dios. Pero cuando alimentamos más el de afuera, sustentamos, nos preocupamos, hay preocupación. Por eso Cristo dijo, no es más el vestido que la comida.
Estaba hablando de un pueblo que estaba preocupado. Y Cristo tiene que decirle, los pájaros no siembran y el Padre la mantiene. Oh, gloria a Dios. Porque cuando nosotros entramos en una preocupación de alimentar el hombre de afuera, nos encadenamos. Oh, Ramán salía más. Mucha gente está encadenado porque el de afuera es que lo conduce. El de afuera es que lo dirige. El de afuera es que lo controla. Y cuando el de adentro le exige, Ramán Saquima. Entonces hay una lucha. Hay una batalla. Ay, asoma. Se oponen. Se matua. Lima Satay. Viene la lucha que está en Gálatas. Ay, gloria a Dios. Que la carne pide algo y el espíritu exige otra cosa. Levanta la mano y adora a Dios. Sigo. Cuando Pablo dice que ve otra ley que se revela en su mente, pero que esa ley que se revela, porque no se deleita en la ley de Dios, lo lleva cautivo al pecado. Pero el pecado lo comete con su miembro. Por eso Romanos 6, verso 12 en adelante, dice esto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en su malos deseos o concupiscencia. Cuando nosotros obedecemos al pecado en los miembros, somos presos, somos cautivos. Y por eso hoy en día empecé predicando o enseñando que hay canciones que justifican el pecado, predicaciones que justifican el pecado. El pecado no tiene que ver nada con el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay pecado. Hello. En el capítulo 27 de Mateo, verso 46, vemos a Jesucristo que dice: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Cristo experimentó un desamparo cuando estaba cargando el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, verso 29, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para poderlo quitar tuvo que cargarlo en su propio cuerpo, según Romanos, oh, gloria a Dios, capítulo 8, verso 3. Levanta la mano si puede en esta hora. Para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, oh, gloria a Dios. Y dice: por cuanto era, oiga bien, débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Cristo. Amén. Entonces, los miembros hay que cuidarlos. Voy a hablar de unos miembros que son peligrosos, que son como un imán al pecado. Los ojos. Esos ojos tenemos que saber lo que miran. Tenemos que saber dónde se detienen los ojos. Porque hay gente que ven cosas que no pueden ver. Y a verla, su problema fue verlo. Hay cosas que es mejor no verla. Porque verla se crea en la memoria de la conciencia. ¿Qué es la memoria de la conciencia? Lo que archiva cosas que usted cuando niño le pasó y todavía se acuerda. Entonces el pecado cauteriza la conciencia a tal punto que te recuerda, te tira dardo. Y si tú no eres sabia o sabio, esos dardos no se reprenden en la mente. Se llena la mente de la ley de Dios
para que la ley de Dios inunde tu conciencia y tu mente y pueda operar la ley de Dios en tu vida, de modo que tú obedezcas la ley de Dios. Hello. Verso 13. Ni tampoco presentéis los miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Mire, voy a hablar de otro. Otro peligroso, el oído. Si el oído no está en la boca de Cristo, hay problema. Voy a hablar profundo. Cristo dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Dando a entender que si el oído no está en la boca de Cristo para oír su voz, hay problema. Hay gente que oyen de todo, hasta chisme, y lo celebran, menos la voz de su pastor Cristo. Hello. Y eso es muy delicado. El oído es un miembro que es un portal espiritual para que la tiniebla opere o para que el reino de la luz dirija. Operar y dirigir no es lo mismo. Hello. Controlar y dirigir no es lo mismo. Cristo dijo: mis ovejas conocen o oyen mi voz y me siguen. Gloria a Dios. Amasoja. Entonces, Anacataye. Entonces nosotros, ¿cuál es el tema? ¿Cómo yo enfrento un cuerpo de pecado en mi cuerpo? Hello. Vamos a hablar profundo. Hablamos de dos miembros, que es vista y oído. Y son los dos más importantes en el reino de los cielos. ¿Usted lo sabía? A Eva le dicen: te voy a dar un mandamiento para que no peques. Mira, hay un árbol en el huerto, pero ni lo mire ni lo toque. Ahí se habló del sentido más importante, la vista. Pero ella, el reino de la tiniebla, sabía que importante también era el oído. Y empezó a hablar con ella. Con que Dios ha dicho que no coma. Por eso usted tiene que tener discernimiento para saber escuchar la música melancólica. Hay una música melancólica que te acuerdan el pecado. Te acuerdan la vieja levadura, la vieja vida. Te amarga, te encontrista y después peca y culpa a Dios de la vida que tú vives. Qué profundo el diablo, Señor lo reprenda. Te hace entender a ti que la vida que tú tienes no es la que tú mereces. No la que tú, ay, Samaya, no la que tú tienes que vivir. Levanta la mano si fuera en esta hora. Y a veces la vida que estamos viviendo es la correcta, porque eso nos hace entender que somos inmerecedores de la misericordia de Dios. Qué silencio ahora. Amazoja. Entonces no puede reinar, tampoco obedecerlo. Sigo aquí. Sigo aquí. Pablo, en el verso 24 del capítulo 7 de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según lo que yo estudié referente a este texto, para muchos teólogos, exégetas y eruditos de la Biblia, dicen ellos que cuando alguien era condenado por asesino,
había que amarrarle el cuerpo que ellos mataron. Para que el mal olor de ese cuerpo amarrado a ellos, cuando se esté pudriendo, vaya carcomiendo sus células y esto le produzca muerte. Esa era la condenación. Dejad que te pudra el cuerpo muerto agregado a ti, para que cuando se esté pudriendo el mal olor contamine en sus células y te mueras también. Pablo sabe lo que está hablando. Pablo está diciendo: miserable de mí, tengo un cuerpo amarrado a mi cuerpo, musacaya, que si yo lo alimento más que el espíritu, eso hiede. Y por eso están en la presencia de Dios. Apestan porque tienen el cuerpo de pecado vivo. Amasoja. Y cuando el cuerpo de pecado está vivo en la vida de un cristiano, en vez de ser una ofrenda grata a la nariz de Dios, es un mal olor. Yo no sé si usted tiene olfato espiritual, que de repente va a hogares, a barrios, a sitios, hasta congregación, y le da un olor feo. Voy a hablar profundo. Es que la nariz de Dios se te reveló y te dio a entender el bajo del pecado, el mal olor del cuerpo de pecado en esa comunidad, en esa localidad, en esa congregación, en esa vida. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Pablo sabe lo que está hablando. Es un cuerpo que hiede. Yo no sé si usted le da mal olor a su... Voy a hablar profundo. Llega un momento que hay que bañarse, que el mal olor en nosotros no lo aguantamos, que nos bañamos no porque somos limpios, es que el bajo nos está mandando a bañar. Alaba a Dios si puede. No me diga que no. Y tenemos la capacidad de olfatear el mal olor del cuerpo, porque hay varios días sin bañarse, sin asearse, sin atenderse, y cuando esos poros que ya no sudan, sino que revelan el olor viejo, nos mandamos de una vez al baño a bañarnos. Así tiene que tener el cristiano la capacidad de olerse el bajo a pecado y coger al agua del Espíritu Santo, ay, Samaya, a darse un baño rápido. Oh, gloria a Dios. Y Pablo sabe lo que dijo: tengo un cuerpo agregado a mi cuerpo que hiede. Miserable de mí. Y se acordó de alguien, de Cristo. Y el verso 25 dice: doy gracias a Dios por Cristo. ¿Por qué daba gracias a Dios por Cristo? Así yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne a la ley del pecado. Él puso a Cristo como su única esperanza. Y eso es lo que está pasando mucho. A veces la gente quiere vencer el pecado fuera de Cristo. A veces la gente quiere vencer el cuerpo muerto sin comunión con Cristo. Por eso anda aquí más. Pedro dice: ciertamente, si ellos escaparon de la contaminación de este mundo, vuelven a encerrarse y son vencidos. Su porter estado viene a ser
peor que el primero, porque ciertamente habiendo ellos escapado, escuche bien, ¿qué es lo que los puso a escapar de la contaminación, de lo que contamina la carne? El conocimiento de Cristo. Por eso ama Samaya. A diario hay que buscar la revelación de Cristo. Yo no sé si usted me va a entender. Hay problemas que no se resuelven simplemente con orar, se resuelve oyendo la voz de Cristo, porque la voz de Cristo te va a decir dónde que está el problema y qué tiene que hacer. Por eso el diablo a diario, tira para romper la comunión, para arrancar, ay Samaya, el trato del Espíritu Santo, para que tú no oyes la voz de tu Señor y puedas ser libre de los ataques. ¡Ey, gloria! Agua cuasta, no. Agua sueca, tú. Mira tú, Anakai. Entonces, ¿cómo enfrentar cuando el cuerpo de pecado, que según Santiago 1, verso 12 dice, bienaventurado? ¿Por qué bienaventurado? El varón cuando haya soportado la tentación. ¿Qué es la tentación? La palabra tentación es derribarte, hacerte caer de lo que tú has creído. Pero cuando te derriban aquí, como dice Romano, capítulo 10, verso 4, de Corintios, Pablo dijo, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Dónde que se pelean la mente los pleitos? En la carne es aquí. Las fortalezas espirituales más grandes están aquí. Por eso los pensamientos, cuando no se llevan cautivo a la obediencia de Cristo, hay problemas. Dice, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? ¿Quién me dice que es un argumento? ¿Qué es un argumento? A veces la gente usa el argumento para salir del paso. Una respuesta rápida sin analizarla. Dice que las armaduras que tú tienes derriban esos argumentos. Tú no puedes pensar por ti. Tu pensamiento tiene que ser dirigido por el Espíritu. Oh, gloria a Dios. Y dice derribando altivez. Todo el que está armado no es altivo. Y cuando la gente está altiva, no está armado. Porque la Biblia dice que las armaduras te derriban la altivez. Y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lleva cautivo todo a la obediencia del hombre interior que lo dirige Cristo. Pero Santiago dice, bienaventurado es el varón cuando haya soportado la tentación. Porque cuando haya resistido, déjeme decirle algo, nadie que no tenga el hombre interior ejercitado resiste la tentación. Hay cosas que usted la ve y le dan asco. Porque el hombre interior te pone a ver la realidad de la basura que tú vivías. Del fango donde estaba. Del charco donde estaba metido. Di que gozando en la carne, mentira, era un lodo. Era un cieno, un sucio. Pero eso se entiende por el hombre interior. Y por eso el que está alimentando el hombre interior, el cuerpo de afuera no lo mueve, no lo llama, no lo motiva. ¡Hello! Y por eso Santiago habló profundo. Matuay, Kima. Maratuay. Santiago dice, bienaventurado es el varón cuando soporta la tentación, cuando haya resistido, ha de recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigue. Cuando alguno es tentado, no diga de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
sino que cada uno de su propio malo deseo es atraído. Hay cosas que atraen. La mayoría de los predicadores de hoy lo atraen muchas cosas. Tiene los ojos llenos de lujuria. Hay cosas que no es tiempo tenerla y la gente la busca. Es verdad. Y hasta negociar el evangelio por eso. Pastores que quieren miembros y negocian la membresía. Y no importa que entren como vengan. No importa que venga como venga. Ellos lo que quieren es llenar sillas. Oh, gloria a Dios. Llenar su bolsillo de 10 ofrendas. Gloria al Señor. La seducción lo atrapó. Ahora yo te pregunto, ¿qué te seduce a ti? ¿La presencia o la carne? Porque algo tú quieres. Algo te busca. Algo te motiva. Algo desea. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando somos atraídos y después de la atracción quedamos presos en el espíritu peor que puede usar la tiniebla a su favor, la seducción. Es verdad. Seducido por ti mismo a complacer tus planes, tu proyecto y tu deseo. Es verdad. Que víctima de las tinieblas. Señor, reprenda. Ay, Dios. Y después de ser consumido, el pecado da luz la muerte. Oiga bien, Santiago como que dramatiza una relación de una pareja, seducción, atracción, y después que se comete, da pare un muchacho. Por ese muchacho es el pecado. Entonces, ¿cómo yo enfrento el cuerpo de pecado? ¿Cómo yo lo dejo que el cuerpo de pecado me domine? Ahí Pablo lo dijo todo en una sola palabra. Doy gracias a Dios por Cristo. El conocimiento de Cristo, así es. ¿Dónde está la Biblia? Romanos 8:9. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu está en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso hay guerra. Para que la gente no sea espiritual. Aquí cualquiera es cristiano, pero cualquiera no es espiritual. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Rompe con todo el mundo, pero no rompa con el Espíritu de Dios. Amasoja. Eva Cuba Satume. Y ese es el problema. Que romper con tu propia vida es difícil, pero romper con el Espíritu es fácil. Oh, Ramacaya, Soma. Porque el Espíritu, Maye, Kutoku. O pregúntale a Sansón, que rompió con el Espíritu y no se da cuenta. Y quiso hacer cuando antes hacía, pero ya el Espíritu no estaba con él. Hello, hermano, si nosotros complacemos la carne, vamos a ser derrotados. Oh, gloria a Dios. Si quiere Dios bendecir, que bendiga. Y si no quiere, que no bendiga nada. Pero no podemos perder la vida del Espíritu. Y voy a hablar claro. La bendición que viene por el Espíritu no te añade tristeza. La que viene por la carne, lo primero que te controla es la mente. Sí. Ahí se van a meter los dalones. Sí. Me van a robar la plancha. Me van a robar el abanico. Una preocupación carnal. El silencio ahora. Oh, gloria a Dios. Cuando estamos en el Espíritu, los ángeles están ahí. A mí se me metían en el carro en estos días. Me rebuscan todo y hasta los papeles me lo dejan ahí. Yo me imagino ser ladrón quillao. Por este hombre no tiene nada.
Alaba a Dios si puede. Con las 5 puertas abiertas y no se llevó nada. Alaba a Dios si puede en esta hora. ¡A su nombre! Lo quería aprender y no pudo. Y llevarse. Entonces vamos a entender algo. ¿Cómo podemos enfrentar a un cuerpo que está adherido a nuestro cuerpo? Que no podemos quitarlo. No podemos botarlo. Él es tuyo. Está en ti. Vive contigo, pero no lo complazca. El problema es cuando tú lo complaces. Cuando tú lo añoñas. A veces se añoña. No alabe y no alaba. No levante la mano, no la levante. No te congregues, no te congregues. A veces se añoña. Él te habla, tanto que te congrega. Toma un descanso. Toma una siesta. Hermano, orena, medita acostado. Y al rato, el silencio. Qué profundo. Levántalo para arriba. Y adora, papá. Sí, porque él tiene estrategia. Y él tiene síntomas. Te vamos una meba no ayude tanto. Tanto silicio. Esa gripe te va a matar. Él se defiende. Él pelea para que lo sustentemos y lo mantengamos ahí. Ñoño. Y él se queja y grita. ¡Ah! ¡Qué tropeo! Ese es él gritando. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Pocos conocen los síntomas de él. Hay que estar en el espíritu para saber cuando es una malicia de él, sustentada por el deseo de él, que procede de él por tu propia concupiscencia. Cuando aprendamos a bisandar y a soja, a vencer nuestro propio cuerpo, seremos inmortales al cuerpo de pecado. Este que quieren vencer al diablo y no se venció a ellos. No rabacata ramasanda. No reprenda al diablo cuando tú no te sujetas a ti mismo. Hasta el punto que tú te controles. Hello, ese culto por ahí. Hello. Hello, levante la mano. Quiero que me escuche, por favor. Siéntate. Aleluya. No me quita la comunión. Lo quiero sentado. Esto es muy profundo. Hay gente que están peleando y creen que es el diablo. No es el diablo que le está haciendo la guerra. Es su cuerpo que se rebeló contra él. Cuando José fue llevado a Egipto, José tenía el cuerpo de pecado muerto. ¿Sí o no? Su padre lo estaba instruyendo en la ley para que sea un patriarca también. No sabiendo que Dios tenía a Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob iba a sacar la tribu de Israel. Pero Jacob, Israel, estaba preparando a su hijo José para ser un sucesor. Esa ley creía en él, que aunque estaba en Egipto, lejos de la ley de Dios, lejos de su padre que lo instruyó, respetaba esa ley de conciencia. Hasta el punto que cuando se le tira la diabla, la mujer de Potifar, una mujer bañada en leche de cabra, que estaba nítida en la carne, le dijo: dame amores, acuéstate conmigo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo he de yo pecar
contra mi Dios y contra mi Señor. Si tú eres el cuerpo de pecado, es José que se le tira. Porque hay evangélicas que se le tiran a los hombres y hay evangélicos que se le tiran a las mujeres. Porque el cuerpo de pecado está tan vivo en ellos que ellos, hasta cotorra le dan, levanta la mano. El que tiene el cuerpo de pecado ora a Dios y Dios revela su deseo a su tiempo. Pero que silencio ora. Esa es la mía. Me gusta esa. Como me dio uno, son jóvenes de tu iglesia. Digo, ya, te quemaste. Te quemaste ya. Gloria a Dios. Tú no vienes por Cristo, vienes por las jóvenes. Digo, aquí son todas ancianas. Y si quieres mulo corto, pechuga y cocote, no vas allá. Alaba a Dios si puede. Alábalo si puede. Entonces José, en tiempo de guerra, David tenía el cuerpo de pecado vivo. Casi terminar ya. David en tiempo de guerra no sujetó su cuerpo de pecado. Voy a hablar profundo aquí. Nosotros cuando estemos en guerra espiritual, lo primero que tenemos que sujetar es el cuerpo de pecado. Porque en la guerra se revelan muchos deseos. Voy a hablar de dos. ¿Cuántos de ustedes conocen el capítulo 32 de Éxodo? En el 33 que Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Pero en el 32 Moisés estaba en el monte y el pueblo le dice a Josué no, Aarón, porque Josué estaba en la falda de la montaña. No sabemos qué le ha acontecido a ese tal Moisés. Hay un Dios que vaya delante de nosotros. Ahora queremos un Dios que tenga un oído y no oiga, que tenga boca y no hable, que tenga pie y no camine. ¿Cuál es? Un becerro. ¿A quién fue? Ande Aarón. ¿Por qué no fue ande Josué? Porque Josué estaba en la falda de la montaña. Mientras Moisés hablaba con Dios, Josué estaba pegadito esperando al hombre de Dios. Pero vemos que Aarón, que era experto haciendo imagen de fundación en Egipto, lo buscan. Y yo pregunto, ¿por qué Aarón no se le olvidó hacer los becerros? ¿No me entendieron? Hay gente que en la guerra se les revela en su pasado. Ama, soja. Y cuando se Anataku, cuando se revelan lo pasado en la guerra, hay que ser de Dios para no caer. Aarón no se le estaba revelando la ley de Dios, eran los becerros. Oh, gloria a Dios. El oficio viejo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay gente que en la guerra se le revela en lo pasado y peca, levanta la mano. Y en la guerra hay que remontarse como las águilas a buscar la guianza del mandamiento que es revelado por Dios. Gloria a Dios. Vea esto es. Acuasto. La gente como que Dios le está hablando. Porque no alaban. No alaban, bátela para arriba. Dame, coge señal. Mueva la antena. A ver si sigo. Y eso pasó con David. En tiempo de guerra, David no entendió que la guerra la tenía en su cuerpo. Y mire lo que pasó. Dice que en tiempo de guerra David estaba durmiendo. Y cuando se levanta David, parece que el sueño lo preocupó. Que empezó a dar vueltas por la casa. Y ahí vio el pecado. Y lo mandó a buscar. Es duro cuando tú, el pecado, lo mandas a tu vida porque tú tienes autoridad. Eso es peligroso.
David podía decir no, pero él no se cuidó en tiempo de guerra del pecado. Entonces nosotros, en estos últimos tiempos que queremos salvarnos, tenemos que identificar cuál es el ataque. ¿Es del diablo? ¿Es los demonios? ¿Enviaciones? ¿Es brujería? ¿O es el cuerpo del pecado revelado contra ti o contra mí? Eso tenemos que estar claro. Cuando nosotros no tenemos enfoque, ¿quién nos ataca? ¿Por qué nos ataca? Nosotros entramos solos. Hay gente que culpan al diablo. Es como Adán, la mujer que me diste. La mujer dijo la serpiente. Hello. ¿Me puede entender? Entonces, ¿cuál es el deber de Adán? Era no pecar. Eva no oí la serpiente. Y la serpiente estate tranquila. Gloria a Dios. ¿Me puede entender? ¿Me puede entender? Entonces, a veces tenemos una guerra y no determinamos. No somos profundos. No culpa al diablo de tu deseo. Por eso la Biblia dice orar para que no entre en tentación. Lo único que libra de tentación es la oración. Solo dio Cristo en Getsemaní. Cuando estaba orando, necesitaba un orador al lado y lo encontró durmiendo. 3 veces lo encontró durmiendo y le dio orar para que no entre en tentación. La oración te libra de la tentación. Oiga, dice para que no entren. Porque lo que te entra a la tentación es tu propio deseo. Y esos propios deseos te hacen caer de la fe. Hello. ¿Me puedes entender? Ay, que no aguanto. Tú puedes. Tú puedes. Todo lo puedo en Cristo. Pero a la gente le gustan eso. Y lo primero. ¿Qué dice lo primero? Pablo dijo que él aprendió a contentarse en cualquiera que sea su situación. Voy a hablar un chin de esto. Se vivía en tiempos como en tiempos de escasez. Esa es la guerra del cristiano. Cuando está escasez, cuando hay escasez no alaba. Cuando no hay dinero, no dice gloria. Pero cuando tiene par de pesos, aleluya. Y Pablo dijo, sé estar contento teniendo o no teniendo. En todo fui preparado, instruido. Porque a veces tu hambre es una enseñanza. A veces tu escasez es una enseñanza. Y tú lo ves como guerra. Pablo lo vio como una enseñanza, como una capacitación. Y a veces, oh gloria a Dios, cuando no tenemos una mente espiritual para sacarle provecho hasta lo que nos está pasando, oh gloria a Dios, no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida para enseñarnos. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga más. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo enfrentar al cuerpo de pecado? Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. Amén. Y espero que esta palabra le haya edificado y Dios le haya hablado. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y te doy la honra.
He predicado tu palabra, papá. Mira cada uno de los que están aquí. Reprende, ata, liga. Mira el conocimiento, papá. Danos el entendimiento, el conocimiento para seguir peleando. No alimentando el cuerpo de pecado, papá, sino el cuerpo interior. El que se deleite en la ley de Dios, papá, guárdalo. Reprende toda malicia que ataca el entendimiento, el conocimiento, la conciencia, el discernimiento para llevarlo cautivo a la desobediencia, papá. ¡Guárdalo! En el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Dios, vamos a dejar a la pastora con Dios y con nosotros. Denle un aplauso a Cristo con vida.